productos o digamos qué acciones va a tomar cuando lo reconoce, que dijimos que era lo más importante en ese punto. Es decir, dijimos que, si recordamos el ciclo, en estas superficies mucosas donde se estaba dando la invasión, ahí era donde primero el virus tiene que hacer una replicación primaria, pero también la respuesta inmune innata va a ejercer sus funciones. Dijimos que qué células eran las que estaban ahí en la mucosa que iban a reconocer potencialmente el virus. Linfocitos, ¿será que los linfocitos están ahí en la mucosa y van a reconocer el virus? Las dendríticas. Dendríticas, ¿qué otras? Los neutrófilos están ahí en la mucosa, listos para reconocer el virus. Macrófagos, entonces dendríticas, macrófagos. Alguna otra célula que esté en la mucosa. La célula centinela. Del sistema inmune, pues. Los mastocitos, exactamente. Entonces, los neutrófilos, ¿dónde están nuevamente? Circulación. En circulación. O sea, ellos llegan si los llaman. ¿Y los linfocitos? ¿Dónde están? Ganglios linfáticos. Exacto, o sea, en el tejido linfoide. Ellos también llegan cuando los llaman. Es decir, ellos llegarían, pero cuando ya ha pasado más tiempo o si es una infección secundaria. ¿Cierto? Porque si es una infección secundaria, ya tendríamos memoria inmunológica. O sea, en este punto ya pueden llegar a los linfocitos. Pues porque ya lo reconocen. Entonces rápidamente puede llegar. Pero en la mucosa son células centinela, dendríticas, macrófagos y mastocitos. Esos son los que reconocen. El resto llegan después, si los llaman. ¿Okay? Y dijimos que ellos reconocían el virus a través de qué? O sea, ellos cómo van a creer el virus. Por los PANs y los DAMs. Reconocen PANs y DAMs a través de sus receptores PRR. ¿Okay? Y después que lo reconocen, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando una célula dendrítica con un PRR detecta el genoma RNA de un virus? ¿Qué es lo que se va a producir en ese punto? Es decir, finalmente, ¿para qué lo reconoció? O sea, ¿cuál es el objetivo? Eliminar, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el sistema inmune para eliminar ese virus cuando lo reconoce a través de sus PRR? Pues es como el principal producto que es bueno contra el virus. Las citoquinas. Sí, pero todas en general o habrá alguna protagonista. El interferón, ¿cierto? O sea, varias citoquinas, pero el interferón es particularmente importante. ¿Por qué? ¿Qué hace el interferón contra un virus? O sea, que puede hacer esa molécula contra un virus. Ok, ella, ¿cómo es su nombre? María Alejandra dice que lo que es el interferón es activar genes antivirales. Entonces, genes que van a codificar proteínas que eliminan el virus, eliminan el genoma, como un RNA que eliminan el genoma. Evitar la entrada del virus a la célula. ¿Qué más? Es decir, un virus es un patógeno intracelular obligado. ¿Qué es lo principal que necesita un virus de la célula? Que no tiene. La maquinaria. Los ribosomas, o sea, traducir proteínas, ¿cierto? Eso no lo tienen los virus. Entonces, el interferón puede bloquear la traducción. Si bloquea la traducción, pues el virus no va a poder traducir sus proteínas, y si no traduce sus proteínas, pues no se podrá multiplicar. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace el interferón, es inducir genes antivirales, con muchos genes, y algunos ejemplos son RNAsas o proteínas que interrumpen la traducción. ¿Listo? Eso está pasando en este punto. Pero entonces, ¿qué dijimos? Los virus, ya, entonces, si así pasara siempre, no tendríamos infecciones virales, ¿cierto? Porque entonces
Llega el virus, es reconocido por las células dendríticas a través de sus PRRs que producen interferón, y el interferón produce nucleasas y produce proteínas que lo que en la traducción, chao virus. Entonces, ¿por qué si nos enfermamos? Mecanismos de evasión, ¿cierto? ¿Cómo un virus podrá controlar entonces? Ahí, ¿cuál sería el principal blanco? O sea, si ustedes fueran un virus, ¿qué es lo principal que deberían evadir? Pues para que ustedes se puedan replicar. Con un sistema inmune que está lleno en la mucosa de dendríticas, macrófagos, con sus PRRs que están detectando cualquier cosa rara y que se van a producir interferón, y que el interferón va a producir genes antivirales. ¿Ustedes qué harían? Evitar el reconocimiento, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿Cómo podrías evitar el reconocimiento? O sea, ¿cuál sería tu blanco específico? ¿Qué tendrías que bloquear? Las células, las dendríticas, los macrófagos, los mastocitos, ¿cómo hacen para reconocer el virus? Con los receptores. Entonces, ¿cuál sería el blanco? Los receptores, ¿cierto? O sea, hay que bloquear esos receptores, dañar esos receptores, interrumpir la señalización de esos receptores. Eso es un mecanismo de los virus, ¿sí? Tienen como blanco esos receptores y evitan el reconocimiento. ¿Qué otra cosa, qué otro blanco podrían tener los virus? Si nos dormimos un poquito y miramos sobre el interferón. Por ejemplo, acá, ¿qué otro blanco podrían tener los virus? Si esa es como la vía del interferón, llega a la célula, es reconocido por diferentes PRRs, sus PRRs activan unos factores de transcripción que activan el interferón, y luego el interferón va a producir genes antivirales. Desde ahí dijimos, blancos, estos, los TLRs, estos receptores de genoma, ¿cierto? Todos estos son blancos de los virus, bloqueados. ¿Qué otra posibilidad podría tener un virus ahí? Puede interferir con qué otro punto, digamos, de esa cascada. O sea, algún punto aquí clave que ustedes vean en esa diapositiva. Si no está eso, no hay respuesta integral. ¿Qué es lo que hay? Los factores de transcripción. Los factores de transcripción, o sea, ¿cuáles? Los ILF. Entonces, si usted bloquea acá, entonces no pasa acá, y si no pasa acá, no llega el interferón. Y si no llega el interferón, no se van a inducir proteínas antivirales. ¿Cierto? Esos también son blancos de los virus. ¿Qué otro blanco podría tener un virus? Miren que los virus entonces están produciendo, después de que llega el interferón, producen diferentes proteínas que dañan el RNA, que bloquean la salida, que dañan la transcripción, que bloquean la multimerización, múltiples proteínas. ¿Qué puede hacer un virus ahí? Además de interrumpir el reconocimiento, además de interrumpir el factor de transcripción. ¿Qué otro blanco potencial sería en nuestro cerebro? La RNasa para que no corte el Exacto, o sea, ya tener blancos específicos en cada uno de los genes antivirales. Entonces, destruir la RNasa, destruir la PKR, destruir la OA, destruir el ISP15, destruir MX, piperina, etc. ¿Cuál será más grave? Desde el punto de vista patogénico, ¿cuál puede causar una enfermedad más grave? ¿El que inhiba la RNasa L, el que inhiba el ILF o el que inhiba los receptores PRR? Inhiba los PRR. ¿Por qué? Tú bloqueas de arriba. Bloquea desde arriba, ¿cierto? Si usted bloquea desde arriba, nada de COX se va a producir. Entonces, esos virus podrán tener mecanismos de virulencia más fuertes, ¿cierto? Una potencialidad de una enfermedad más grave o persistir, porque es que no es reconocido. O sea, el virus se sigue replicando sin no es reconocido. ¿Sí? Entonces, depende de los
Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Bueno, mira, aquí habíamos dicho que hay varias estrategias. Y la síntesis, inhibir no mencionamos también podemos inhibir el receptor, ¿cierto? Podríamos poner como un señuelo para el receptor del interferón. Es decir, los virus pueden codificar proteínas tipo que se parecen mucho al receptor de interferón. De manera que el interferón interactúa con esa proteína que el virus está produciendo y no con el verdadero receptor, ¿cierto? Que si interactúa con el verdadero receptor te va a dar toda la señalización y van a producir genes antivirales. Pero si el interferón interactúa con el receptor señuelo del virus, pues no hace nada, simplemente no interacciona y lo atrapa. ¿Ok? O bloquear la función específica de cada una de esas proteínas. ¿Cierto? Miren, por ejemplo, esta que blocaba PKR, NX, esa que estamos viendo en la otra diapositiva. Ciertos virus pueden bloquear de manera específica ciertas proteínas. ¿Ok? Entonces, estaríamos en este punto, eso es lo que estaría pasando. Entonces, tenemos una respuesta inmune innata que principalmente va a estar dominada por el interferón. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto tenemos de la inmunidad innata? Ahí. Entonces, el conocimiento, interferón, va a haber un balance, depende de los mecanismos de evasión del virus, depende del inóculo, no es lo mismo que el interferón bloquee, digamos, un número de billones versus que entre un montón, entonces ya va a estar más difícil, ¿cierto? Depende de los mecanismos de evasión, depende de dónde esté impidiendo el virus, depende también variantes genéticas en el hospedero, porque necesitamos varios receptores. Miren que no era uno solo, tenían que el TLR9, TLR3, TLR7, MA5, bueno, varios receptores, entonces si hay variantes genéticas, algunas pueden ser más eficientes, otras menos eficientes. ¿Sí? Pero además, ¿qué más va a hacer el sistema inmune? ¿Qué más puede hacer el sistema inmune innato? Pues un virus. Entonces estaríamos como en esta pregunta. ¿Qué moléculas y células innatas intentan detener la replicación en ese punto? En moléculas, interferón hemos mencionado. Y en células hemos mencionado dendríticas, macrófagos, macrófagos. Dijimos que los neutrófilos no iban a ser tan importantes. ¿Qué otra célula ahí puede ser importante? Los neutrófilos. Los linfocitos, pero apenas estamos en el periodo de incubación, asumiendo que esa es la primera vez que nos enfrentamos contra un virus. ¿Cuál sería el papel ahí de los linfocitos en ese punto? Aquí, que apenas llevamos unos días apenas, un par de días. Obviamente pues el periodo de incubación va a depender después del virus, pero digamos que llevamos ahí un par de días. ¿Cuál sería el papel ahí de los linfocitos? ¿Qué estarían haciendo ahí los linfocitos? Estarían en la presentación antigénica, ¿cierto? Acuérdense que aquí dijimos que estaban las dendríticas, entonces las dendríticas reconocieron el virus, además de producir interferón, pues también están haciendo presentación antigénica. Entonces digamos que en el papel de los linfocitos en este punto es apenas están activándose, ¿cierto? Pero necesitamos ya actuar, porque si vamos a esperar que el linfocito llegue a los 8 días o 15 días, no podemos. ¿Qué otra célula de la inmunidad innata podrá participar ahí importante? NK. ¿Sí o no? NK son células de la inmunidad innata. Esas sí pueden llegar en el lugar de un neutrófilo, puede llegar una NK rápidamente, ¿cierto? No es como un linfocito que quiere presentar el antígeno, activar, entonces demora mucho. La NK puede llegar una vez, ¿cierto? Y la NK, ¿qué puede hacer ahí? Parte una NK. O sea, ¿cómo son los mecanismos de la NK? Una NK que pasa con un virus, o sea, ¿por qué llega la NK? Exacto, las NK, pues su nombre lo indica, son asesinas naturales, ¿cierto?
o sea, son citotóxicas, o sea, matan células. En este caso es un mecanismo importante porque los virus son patógenos intracelulares comunicados. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Pues matando las células donde están. ¿Cierto? Eso es lo que van a hacer las células de NK. Entonces sería la siguiente célula, digamos, importante en ese punto. Bueno, ahorita no. Entonces tendríamos algo así. El interferón tipo 1, ¿cierto? Sería la primera, digamos, línea de defensa contra los virus. Es lo que se va a producir rápidamente después del reconocimiento de ese virus. Luego van a llegar las células NK, son células de la inmunidad innata, también llegan rápidamente. Su papel es lisar células infectadas, citotóxicas, para tener un papel informante. En esta montañita, en esta línea verde, tendríamos la replicación del virus. Pero miren que él empieza a replicarse, llega a un punto entonces máximo y empieza a disminuir. Y miren que ese punto coincide con que ya está actuando el interferón, ya están actuando las células NK y ya están aumentando, miren cómo están aumentando los linfocitos y los anticuerpos. Entonces en ese punto ya se establece una respuesta inmune que empieza a disminuir. ¿Cierto? Esa sería como la línea de tiempo normal en una infección transitoria o aguda, ¿cierto? Recuerden que el punto es que este va a ser una infección transitoria aguda, pero puede que llegue hasta aquí en una infección persistente y se mantenga acá en el tiempo, y en el tiempo son en años, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí entonces decíamos que hay una imposibilidad del sistema inmune de controlarlo, que hay mecanismos que el virus pues, no se elimine del todo, por ejemplo, que sea un DNA que tiene mayor probabilidad de, como se está replicando en el núcleo, va a ser más difícil controlar, por ejemplo. O si varía demasiado, miren que aquí tendríamos la inmunidad adaptativa que finalmente es la que va a permitir este bajón, ¿cierto? Si hay un virus que tiene una variabilidad muy alta, esa inmunidad adaptativa no va a ser capaz de actuar de manera eficiente. Entonces, de nuevo, el virus no va a bajar a cero, sino que va a quedar a la montaña. ¿Ok? Bueno, entonces hablemos un poquito de las NK. Entonces dijimos, las NK eliminan, son células citotóxicas. ¿Cómo sabe una célula NK que hay una célula infectada? Y por ejemplo, ¿qué receptor o...? Porque ahorita dijimos, una célula dendrítica sabe que hay un virus porque tiene PRRs. Esos PRRs detectan PAM. Y dimos ejemplos de PAM de los virus, su genoma RNA, genoma DNA, alguna proteína de la cápside, esos serían los PAM de los virus. Y en el caso de las NK, ¿cómo saben que hay una célula infectada? ¿Los qué? Ok, pero aquí nos dicen que las células NK tienen unos receptores KIR y que detectan cuando ya no hay complejo mayor de histocompatibilidad. Que más o menos, que si ustedes se acuerdan, ¿qué pasa ahí con el complejo mayor de histocompatibilidad de una NK? ¿La tienen que ver? Estamos como en otro tema nuevo, que pues, se supone que vimos inmuno, vimos todas las células del sistema inmune, ¿no? Entonces, pues, lo que yo recuerdo es que cuando una célula está sana no debería expresar el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando está sana no lo debería expresar. Eso es lo que recuerdo, porque cuando está infectada como que sí lo expresa en su membrana. Ok, ¿qué opinan? Bueno, a ver, vamos entonces por partes. Primero, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? A ver si todos estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es eso? Por medio de una serie de mecanismos, va a hacer que el complejo de histocompatibilidad exprese proteínas propias de la célula en la superficie. Bueno, pueden ser propias o desinfectadas, que no sean propias.
Entonces ahí el cuerpo va a ir como reconociendo, va a ir mirando si la célula si está bien, o sea, por los linfocitos, por varios mecanismos. Ok, entonces ella dice que hay un complejo mayor que se llama 1 y que está presentando péptidos de proteínas propias, o sea que siempre está. O sea, las células normales lo tienen. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, que como están presentando péptidos propios, los linfocitos y las células NK pues están sensando esos péptidos. Como ellos, si ellos lo reconocen, sería una cosa extraña y la van a destruir. Si no lo reconocen, que es lo que uno esperaría, pues si son propios no los deberían reconocer y los dejan tranquilos, ¿cierto? ¿A quién deja tranquilo? Ella dice que a todas las células, a todas las células del cuerpo, ¿están de acuerdo? O sea, todas las células tienen complejo mayor 1. Sí, ¿cierto? Todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo siempre tiene que estar expresado junto con algún péptido. Una célula que no tenga nada, no tenga virus, esté tranquila, ¿qué tipo de péptido va a presentar ahí? Pues un péptido de alguna proteína de ella. ¿Cierto? Digamos, tengo esta primera sensora, se pone un péptido de la primera. Que estoy haciendo ciclo de Krebs y esta proteína NADH del ciclo de Krebs está como mala, la va a reciclar, pues sale un péptido y ese es el que presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero eso es normal, ¿cierto? Y pues es un péptido de una proteína normal que no debería ser reconocida. Entonces, de esa manera, el sistema inmune se asegura de que no hay nada raro. ¿Por qué? Porque las células, todas las células del cuerpo están presentando péptidos propios. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Bueno, pero usted dijo que ese era el 1, hay otro. Entonces hay más, o sea, hay varios tipos de complejo. 1 y 2, bueno, y el 2, ¿a qué sirve el 2? Todas las células inmunitarias expresan el complejo 2. ¿Qué opinan ustedes? Ella dice que ella cree que todas las células del sistema inmune casi todas las células del sistema inmune expresan complejo 2. ¿Qué células serán las que expresan complejo 2? ¿Todos los linfocitos? O sea, linfocitos, neutrófilos, NK, o sea, todas, o cuáles sí y cuáles no. Bueno, pongámoslo así, ¿para qué sirve el complejo 2? ¿Para qué sirve el complejo 2? Porque el complejo 1 dijimos, todas las células lo expresan, de esa manera el sistema inmune sabe si pues está bien esa célula, tiene un rango, ¿cierto? ¿Y el 2? Presentación antigénica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué células del sistema inmune deberán expresar el complejo 2? El linfocito. ¿Cuáles son las células que presentan los antígenos? Dendríticas. Exacto, o sea, son las presentadoras. Porque ¿para qué sirve el 2? Para la presentación antigénica. Entonces, ¿quién expresa el 2? Pues la que presenta. ¿Quién presenta? Dendríticas, macrófagos. ¿Ya? Dendríticas, macrófagos. Todos los linfocitos. Los B. Los B. Entonces tendríamos las 3. Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Esos son los que van a expresar complejo 2. ¿Por qué? Estas son las células especializadas en presentar los antígenos. ¿Sí o no? Bueno, y entonces la NK. Lo que nos dijo ella es que la NK, mejor dicho, que como la célula está infectada, entonces ya no va a estar expresando ese complejo 1. Nosotros habíamos dicho que todas las células en condiciones normales deberían expresar el complejo 1. ¿Qué opinan? ¿Cierto? ¿Y por qué no lo están expresando? O sea, es como un mecanismo de ella, de la célula, como pues yo estoy infectada, voy a disminuir el complejo, ¿o qué pasó? O sea, ustedes parece lógico porque una célula no está expresando el complejo. ¿Cuál será la razón de que no lo exprese? Porque está infectada, entonces como una señal para que pueda llegar la NK para destruirla. Pues si es como una señal de decir, hey, estoy infectada. Ok, pero entonces nosotros al principio dijimos que todas las células expresan complejo 1.
para poder estar expresando péptidos propios y que los linfocitos y todo sepan que todo está bien ahí. Entonces, un linfocito, ¿cómo va a saber que todo está ahí bien si la célula no expresa el complejo? ¿Cierto? El linfocito va a llegar. ¿Cómo reconoce un linfocito a una célula? O sea, ¿cómo sabe que esa célula está infectada? Un linfocito T. O sea, los linfocitos T, ¿cómo saben que, digamos, es un linfocito T citotóxico específico de un péptido de hepatitis? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde va a encontrar ese péptido? O sea, ¿dónde está el virus? En los hepatocitos, en el hígado. ¿Sí? Okay. Ahí es donde estarían las células con el virus replicándose. O sea, ahí es donde está el péptido para el cual ese linfocito es específico. Entonces, el linfocito pues, se va a despertar al hígado y va a buscar ese péptido. ¿En dónde lo va a buscar? Pero ¿eso no puede ser una estrategia del virus para evadir pues, ese reconocimiento de ¿Qué? ¿Cuál es o esa? sea, no expresar ese HLA1. Esa sí es más coherente, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo normal? Que la célula exprese péptidos. Si son propios, la van a dejar tranquila. Es algo así como que la célula, ¿sí o no? Está mostrando su cédula. Si no tiene la cédula, entonces, bueno, ese es ya... ¿cierto? Hay que hacer algo con ese, algo así, es ese sistema del complejo. Pero entonces el virus puede decir, no, puedo hacer que se le caiga la billetera, entonces ya alguien tiene una excusa, no, es que mira, oficial, se me cayó la billetera, no tengo identificación, ¿cierto? Eso es más o menos, es más un mecanismo de evasión de los virus. Así se evita que los linfocitos reconozcan esa célula infectada. ¿Ok? Es decir, todas las células tienen que expresar complejo 1 con péptidos. Si es normal, no pasa nada, pero si es un péptido que viene de un virus, entonces eso, para eso son los linfocitos T, reconocen péptidos específicos, ¿cierto? Entonces, digamos, habrá algún linfocito T que es específico de ese péptido de esos virus. De esa manera reconoce esa célula infectada y ¿qué? Para reconocer qué hizo el linfocito. Que es un linfocito CD4 o es un linfocito CD8. Si es un CD8 va a atacar directamente por toxicidad. Y si es un CD4 lo que va a hacer es más que todo expresar dar, ¿cómo se diría? Producir citoquinas. Producir citoquinas. Y esas citoquinas ya van a traer unas células inmunitarias como macrófagos a los que va a hacer Ok, entonces que depende del linfocito, si es CD4 produce citoquinas para activar el sistema, pero si es CD8 lo mata la célula. ¿Sí o no? ¿Cierto? Mata esa célula que encontró que tenía un péptido raro. ¿Y cómo la mata? Sí, o sea, por citotoxicidad, pero ¿cómo así? O sea, la mata matándola. Algo así. Pues cuando usted responde, la mata con citotoxicidad, es como pues la mata matándola. ¿Sí? ¿Cómo la matan? Es decir, no es lo mismo que no, sacó un revólver, no, sacó una navaja, no, le dio un veneno. ¿Cómo hace un CD8 para eliminar la célula? Lo libera en los Perforinas y grancinas. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Ok? Bueno, entonces, en el caso de la célula es cuando el mecanismo de evasión del virus es no, entonces vamos a hacer, ¿cierto? Como estamos a expensas de la célula CD8, si él se está replicando, está presentando esa célula, está presentando péptidos del virus. El virus, ¿cómo va a evitar eso? Vamos a disminuir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Si disminuyo la expresión, llega el CD8 y no encuentra ningún péptido. Y el virus se relaja y sigue replicándose, ¿cierto? Esa es la estrategia de evasión. Pero pues el sistema inmune, de nuevo, recuerden, siempre es el balance, pues no se puede quedar quieto. De manera que la regulación o el plan B es célula NK. Entonces la célula NK, cuando no hay complejo mayor de histocompatibilidad, se activa. Es decir, la célula NK siempre está censando todas las células del organismo. Y está revisando, ¿tiene complejo? Bien, ¿tiene complejo? Bien. Si no tiene complejo, se está rara. Y la mata. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo hace para matarla?
O sea, llegó la NK, porque esa célula no tiene complejo. Entonces, se supone que la van a dar. De granulándose y que tienen en los gránulos. O sea, ¿qué tendrá en los gránulos que permite matar a la otra? ¿Qué se imagina? ¿Qué tendrá que haber en esos gránulos? ¿Alguna molécula? Es decir, ¿qué proceso tiene que entrar esa célula blanca que hay que matarla? ¿Cuál será el proceso de muerte? ¿Cómo se llama ese proceso? Apoptosis. ¿Sí o qué? ¿Se imagina alguna proteína? ¿Recuerdan alguna proteína que tenga que ver con apoptosis? Gracimas, exacto. ¿Cuál es la vía? Como la vía típica. Apoptosis, hay algunas proteínas o alguna vía de apoptosis. Las caspasas, ¿cierto? Es decir, siempre que queramos matar una célula hay que activar las caspasas. ¿Cómo la NK la activa? Con las gracimas. Las gracimas activan las caspasas. ¿Y dónde se crea la enzima? De los gránulos. Entonces el gránulo produjo las enzimas y las enzimas entraron a las células. Bueno, ¿cómo entró? ¿Cómo es que entró a las células? Cualquier proteína va entrando así nomás. Necesitamos abrirle, pues abrir un huequito, un porito. ¿Y quién lo hace? La perforina. ¿Cierto? Y la perforina actuaría como una especie de, como las moléculas de complemento, ¿recuerdan? Que se van adhiriendo a la membrana y abren poros. Así actúan las perforinas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, células de inmunidad innata, NK, llegan y cuando los virus tienen mecanismos de evasión, así como evaden el interferón, ¿cierto? Evaden los viretes, entonces también disminuyen, pues muchos virus, disminuyen la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, las células NK se pueden activar porque ellas, su función es censar cómo está la expresión del complejo mayor. Cuando no hay complejo mayor, ellas se activan. ¿Qué significa que se activan? Se granulan. ¿Qué tienen en los gránulos? Perforinas y enzimas. ¿Qué hacen las perforinas? Abrir poros para que entre la granzima. Y la granzima activa la vía de las caspasas y las células se mueren. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y esa es la única forma. O sea, digamos que el virus. Bueno, habíamos dicho que tenemos dos complejos mayores de histocompatibilidad, pero habrá más moléculas diferentes. Es decir, del tipo 1, todos son iguales, hay diferencias en el tipo 1, hay varios tipos de tipo 1, por decirlo así. ¿Cuántos tipos diferentes de complejo mayor de histocompatibilidad 1, por ejemplo, tienen ustedes en sus células? Si yo les hiciera una biopsia o les tomo una muestra de piel, esas células suyas de la piel, ¿cuántos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 diferente tendrán? ¿Por qué se llama complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Por qué ese nombre? Pues porque está mal que los virus que se replican, pues eso no tiene como histocompatibilidad. O sea, ¿por qué le dieron ese nombre? Es igual para todas las células, ok. ¿Y a qué suena eso de histocompatibilidad? Compatibilidad de las células. Pero si fuera compatibilidad de las células sería como citocompatibilidad, ¿no? Pero dice histocompatibilidad, o sea, es compatibilidad de los tejidos. O sea, eso suena a ¿qué? Compatibilidad de los tejidos. ¿Cómo es compatibilidad? A los trasplantes, ¿cierto? Entonces, le dieron el nombre haciendo experimentos de trasplantes. Entonces ellos, no, vamos a trasplantar este paso de piedra, hagámosle un injerto a este otro ratoncito. Lo rechazó. Bueno, no, miremos con ese experimento. Y algunos no lo rechazaban y otros sí. Y ellos identificaron, cuáles son los genes relacionados con que lo rechace o no. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo, porque deben expresar efectos propios, conocidos. Entonces, cuando es una cosa diferente, pues ellos lo van a reconocer como extraño y lo van a rechazar, ¿cierto? Entonces, en ese punto, cuando como estamos hablando de trasplantes, entonces uno dice, no, necesito un trasplante, necesito que
compatibles. ¿Cuántos tipos diferentes de complejo mayor de histocompatibilidad uno tenemos? Para yo puedo saber si somos compatibles. Digamos, vamos a ver si tú me puedes hacer un trasplante. ¿Cuántos genes tendríamos que realizar? A ver si me puedes decir. Porque ustedes dijeron que hay solo tipo 1, tipo 2. O sea, solo tengo que mirar uno. No serían dos, el de la madre y el del padre, que no tienen esa ley. Ok, entonces es otro concepto importante acá. Tengo dos, digamos, porque alguno va a ser, o sea, mínimo dos, por así decirlo, porque alguno va a ser heredado de la madre y otro del padre. Pero será solo un gen que es heredado uno del papá y uno de la mamá, o será que hay más tipos. Son varios. ¿Hay nombres? ¿Cuántos? Cuando uno habla de los tipo 1 o HLA, bueno, el HLA y el complejo es lo mismo, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Qué es HLA? ¿Cuál es la diferencia entre HLA y MHC? Pues HLA es de los humanos. Y MHC. General. Pero entonces es lo mismo. Sí. En el humano es lo mismo. Exacto, ¿cierto? Es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad es el mismo HLA, solo que en el HLA, digamos, lo descubrieron es como por los tipos de experimento. Los que descubrieron el HLA era mirando las proteínas de las células. Entonces dijeron, ay, hay un antígeno leucocitario humano. O sea, la proteína. En cambio, los del HLA, haciendo los análisis de los trasplantes, dijeron, hay un gen del complejo mayor de histocompatibilidad. Y luego vieron que era lo mismo, es un gen que codifica la proteína. ¿Sí? Pero entonces lo llaman HLA específico de humanos y en las otras especies, por ejemplo en el ratón se llama H2K. Pero finalmente es todo ese complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Okay? Bueno, entonces del tipo 1, ¿recuerdan varias clases o genes del complejo mayor tipo 1? ¿Recuerdan algo así como que el A, B, C, ¿les suena? Y del tipo 2. De P, de E, de Q, esos son los diferentes genes del complejo mayor. Es decir, los más grandes o los más frecuentes serían en el tipo 1 ABC, o sea, mínimo 3. Y si los heredamos del papá y la mamá, 6, si son diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que soy homocigoto. Entonces, ¿cuántos tipos diferentes del 1 tendríamos? ¿Qué quiere decir que soy homocigoto? Tendría 3. Quiere decir que lo mismo que me heredó mi papá, me lo heredó la mamá. Entonces digamos que es el HLA, digamos, A01. Y el papá, ¿cuál me heredó? El A01. Y la mamá, el A01. O sea que yo tengo un solo tipo, pues el A01. Pero puede que mi papá me heredó el A24 y mi mamá el A03. Entonces yo tengo dos. El A24 y el A03. ¿Sí? Y así sucesivamente para el B, para el C, para el de P, para el de E, para el de Q. O sea que yo podría tener 12 diferentes. Depende de lo que me heredaron los padres. ¿Y qué significa que ese complejo sea muy polimórfico? Quiere decir que si nosotros hacemos aquí un experimento, casi que cada uno tendrá HLA diferentes. Y es baja la probabilidad que nos podamos hacer algún trasplante, o sea que seamos histocompatibles, sería difícil, porque son muchos genes diferentes del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? ¿Listo? Pero entonces ahí, si la célula NK está detectando ese complejo mayor de histocompatibilidad, no lo ve, entonces se va a activar, ¿cierto? Esa sería la única forma que una NK actúe. Digamos que ese virus no tiene ese mecanismo de evasión, no afecta la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces la NK no funciona. O sea, la pregunta es, la NK además de activarse por ausencia de lo propio, o sea, porque no está el complejo, ¿se puede activar de otra forma o no? Ya, ese es su mecanismo, chao. ¿Y cómo sería? Pues no sé, de la misma manera de que si el B es un coactivo del complejo mayor que no es propio. Pero entonces las NK
NK podrán reconocer péptidos en el complejo mayor. Porque eso son, es decir, el hecho de reconocer péptidos en el complejo mayor, ¿qué célula puede hacer eso? Solo los linfocitos, ¿cierto? O sea, los linfocitos T son las células especializadas en detectar péptidos en el complejo mayor. O sea, las NK no hacen eso, ¿cierto? Eso es función de los linfocitos. Pero la NK sí se puede activar de más formas. Sí, digamos, el interferón gamma puede ayudar, pero ella necesita, es decir, para ella poder degranularse necesita estar en contacto con una célula y saber que esa célula es rara. ¿Cómo sabe que la célula es rara? Además, que no tenga complejo. ¿No era porque expresaba también otra proteína y reconocía las dos a la vez? ¿Pero qué tipo de proteínas? Es decir, pensemos, tenemos una célula rara, una célula estresada, una célula infectada. ¿Será que lo que expresa una célula infectada o estresada será lo mismo que una célula normal? ¿Qué tipo de proteínas podrá expresar diferentes? Si ustedes conocen alguna proteína como relacionada con estrés o algo como que no esté bien, ¿qué puede hacer una célula cuando está estresada? Producirá algo X, algo pues como diferente. ¿Cierto? Es probable que expresen cosas asociadas con su, digamos, situación de estrés que está viviendo. O sea, va a cambiar el perfil de expresión de proteínas en esa célula. Entonces, las células NK también tienen receptores que detectan proteínas relacionadas con estrés. Por ejemplo, proteínas de choque térmico, no sé si las han escuchado. Es decir, una célula que esté estresada, en experimentos in vitro, en cambios de temperatura, expresa proteínas que van a tratar de estabilizar las proteínas. Esas proteínas pueden ser detectadas por una NK, por ejemplo, que esté estresada. Entonces la NK también tiene receptores, digamos, activadores se llaman. Es decir, hay unos receptores inhibidores, los KIR, que van a detectar ese HLA. Entonces, cuando no está el HLA, entonces se activa la célula, produce percorinas en la enzima. Pero también cuando hay exceso de proteínas de estrés, también son reconocidas por la NK. ¿Cierto? Entonces es como una detección, por decir algo negativo y positivo, por decir algo, ¿cierto? Con una ausencia de expresión, pero también con un exceso de expresión. ¿Y algo más? ¿La NK podría hacer algo más? Bueno, ahorita tocamos esa. Y miremos los anticuerpos. ¿Para qué puede servir un anticuerpo? O sea, nosotros decimos, listo, necesitamos que se produzcan anticuerpos. Pues necesitamos la memoria y los anticuerpos para combatir las infecciones virales, ¿sí o qué? Pero ¿para qué? ¿Qué específicamente hará un anticuerpo contra un virus? ¿Cuál es la función de los anticuerpos? Opsonizar, ¿cierto? Entonces un anticuerpo que esté adherido a un virus, pues lo va a opsonizar, ¿cierto? Entonces sería una función. ¿Para qué más sirve un anticuerpo? Para reclutar más células del sistema. ¿Pero cómo hace para reclutar más células del sistema? O sea, opsonizar se une al microorganismo, entonces los fagocitos tienen receptores FC, ¿cierto? O sea, receptores para la fracción constante de los... No sé si tenemos una más grande. Por ejemplo esto. Bueno, miren acá. Miren que tenemos este anticuerpo tiene, esta sería la zona variable donde reconoce el antígeno y esta es la fracción constante. Entonces hay células que tienen receptores para esta fracción constante, ¿cierto? Entonces se llaman receptores FC, que son los fagocitos. Entonces los fagocitos pueden reconocer directamente estructuras en el microorganismo, pero también pueden reconocer anticuerpos. ¿Pero por dónde lo reconocen? Por acá, por esta fracción constante. Eso va a favorecer la fagocitosis y por eso son opsonizantes. Pero ¿cómo hace lo del reclutamiento?
O sea, sí será función de un anticuerpo favorecer el reclutamiento. Más que sea propio del anticuerpo sería algo que se produce por el reconocimiento del anticuerpo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, alguna prófago lo reconoce, también va a producir más citoquinas, que a su vez reproducen más. Exacto, digamos ese reclutamiento es más en respuesta a las citoquinas, no al anticuerpo per se, ¿cierto? Ok, entonces, opsonización para favorecer fagocitosis. ¿Para qué más le sirve a usted un anticuerpo? Activación del complemento. Activación del complemento, ¿cierto? Entonces lo mismo, el anticuerpo se une al microorganismo y aquí en lugar de unirse una célula con un factor FC se une es la cascada del complemento y puede eliminar el virus, ¿cierto? Ese será efectivo contra todos los virus. ¿Contra cuáles virus sí, cuáles no? ¿O de qué dependerá? Que el complemento sea efectivo contra los virus. Si pensamos en los tipos de virus, en digamos, el tipo de genoma, el tipo de estructura de los virus, ¿habrá alguno que el complemento lo pueda afectar y alguno que no? ¿El complemento en qué parte se une o qué necesita el complemento? Una membrana. Ok, entonces. A los envueltos los afecta, a los desnudos no. Exactamente, ¿cierto? O sea que esa sería la segunda función del complemento, perdón, de los anticuerpos, fijar el complemento. Pero no todos los virus van a ser igualmente susceptibles al complemento. ¿Ok? Listo, ¿para qué más? Nos necesita un anticuerpo. Porque se supone que la mayoría de las vacunas están, pues, queremos tener anticuerpos. Por ejemplo, ustedes que están en el sector salud, entonces van a decir, listo, antes de salir a sus prácticas necesitamos que tengan vacuna para hepatitis B. ¿Y por qué? Porque se necesita que estén protegidos contra la hepatitis B. ¿Y cómo están protegidos contra la hepatitis B? Deben tener anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. ¿Y qué hace ese anticuerpo para protegerlo? Entonces llevamos dos. ¿Solamente con eso será suficiente? ¿Qué más hace un anticuerpo para protegerlo? También hay una Citotoxicidad mediada por esos anticuerpos. ¿Y cómo es? Pero, que ellos también hay, o sea, al opsonizarlo, eso hace que las otras células vayan y produzcan esa lisis. ok, pero ¿cuáles son las células que hacen lisis de otras células? Ok, entonces ¿será que un CD8 se activa reconociendo anticuerpos? Pues claro, porque los linfocitos T igual cuando producen los anticuerpos, o sea, los T igual también siguen actuando mediados por anticuerpos porque ya la respuesta más específica es el antígeno para el cual se produce. Ok, ¿qué opinan? ¿Será que un linfocito CD8, eso sería como una forma alternativa de activarse? O sea, los CD8 dijimos que se activaban reconociendo péptidos en el complejo mayor. También se pueden activar reconociendo anticuerpos. Yo creo que no, ¿cierto? O sea, los linfocitos TCD8 son, o sea, su mecanismo de activación es reconocer péptidos en el complejo mayor. Ok, entonces si no es el CD8, ¿qué otra célula es citotóxica? NK. Efectivamente. Ese es el otro mecanismo, ese es el tercer mecanismo de activación de las células NK. Citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces llevamos tres mecanismos de las NK.
NK y tres mecanismos de los anticuerpos. Los mecanismos de las NK sería ausencia de lo propio, exceso de proteínas activadoras, proteínas de estrés y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, es como una opsonización. El anticuerpo se une a la célula infectada, entonces esa fracción que se está liberada, de manera que llega la NK acá. Por ejemplo, en esta. Digamos que esto fuera un anticuerpo, llega la NK, reconoce ese anticuerpo y elimina la célula infectada. ¿Sí? Y en el caso de los anticuerpos, entonces tendríamos opsonizar, fijar complemento y favorecer que las células NK hagan citotoxicidad dependiente del anticuerpo. ¿Algo más? ¿Para qué más sirve un anticuerpo? Neutralizar, ¿qué es eso? Pues como que impide la propagación de la gente. Impide la propagación de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo lo impide? Pues puede bloquear los receptores a los que se une la gente en las células del cerebro. Exacto, es decir, un anticuerpo se puede unir a cualquier parte de la partícula viral. Si se une a cualquier parte, va a funcionar como opsolina o como fijador de complemento. Pero si se une específicamente en la proteína que es el receptor, entonces ya no solamente media la opsonización, sino que lo neutraliza, es decir, ya no puede entrar a ninguna célula. Quedó neutralizado. Esa es la función más importante de los anticuerpos. ¿Cierto? Eso es lo que buscamos con las vacunas, que se generen anticuerpos neutralizantes que se unan al receptor que usa el virus, de manera que ese virus ya no va a poder infectar ninguna célula, no va a poder entrar. O sea, bloquea la interacción. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulemos un poco. Entonces estamos acá, ¿cierto? Entonces tendríamos esa dendrítica, el macrófago, los mastocitos en esa superficie mucosa que tienen sus PRRs. Detectan ese virus y producen interferón. Pero el virus tiene mecanismos de evasión que pueden interrumpir esa producción de interferón. Pero como estamos en un periodo temprano, acá también van a llegar las células NK, también en respuesta a las citoquinas que están produciendo las dendríticas, los macrófagos. Entonces llegan las células NK aquí y esas células NK tienen esos mecanismos de detección de ausencia de lo propio. Entonces digamos que esa célula NK puede detectar, eliminar esas células infectadas. La célula NK también puede producir citoquinas, inclusive puede producir interferón, que el interferón puede ayudar a otras células. ¿Okay? Y puede hacer esa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces miren que los anticuerpos se unen a las células infectadas y la célula NK tiene receptores FP que reconocen esa fracción constante de la célula infectada y al reconocerlo se granula en los gránulos que tienen perforinas y enzimas. Entran esas perforinas y enzimas, eliminan esta célula, entran en apoptosis. Ahora la pregunta es, ¿cómo hizo para llegar un anticuerpo a reconocer la célula infectada? Entonces, porque una cosa es que haya un anticuerpo que se une a un virus. Pues claro, ahí está el virus y el anticuerpo se unió al virus. ¿Sí o no? Pero en este caso, el anticuerpo se unió a una célula infectada. Esto es posible, o sea, ¿cómo? ¿Cómo hace un anticuerpo para saber que una célula está infectada y unirse a ella? Que están antígenos del virus. ¿Y por qué antígenos del virus van a estar? Pues porque los antígenos están intracelular o extracelular o en la membrana. Los antígenos de un virus. ¿Ustedes esperarían encontrar antígenos de un virus en qué parte de la célula? Dentro. Pero el anticuerpo entró para poder saber que. Entonces necesitamos que también hayan antígenos en la membrana. ¿Y si hay antígenos en la membrana? Pero el anticuerpo normalmente no va a reconocer un péptido en el complejo mayor, ¿cierto? Eso lo hacen las células CD8. Entonces el anticuerpo, ¿cómo puede reconocer? Mejor dicho, necesariamente tiene que haber una proteína en la membrana. Una célula infectada sí va a tener proteínas virales en la membrana. Los envueltos, ¿sí o qué? Los envueltos hacia un virus
gema de la membrana de la célula, pues donde se supone que están los antígenos. Él los está enviando a la membrana y ahí va a tomar un fragmento de esa membrana y va a salir, ¿cierto? Entonces, de nuevo, no todos los virus van a poder hacer eso. Si es un virus que sale por lisis, pues dice no. Pero si es un virus envuelto que sale por gemación, sí. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, cuando una célula infectada expresa esos antígenos, esas proteínas en la membrana, como cuando es un virus envuelto que sale por gemación, ahí se puede funcionar el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Ese no funcionará en todos los virus, pero en este funciona ese mecanismo. ¿Ok? Entonces, estos serían los tres mecanismos de la célula de NK. En términos normales, si tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad y alguna señal de estrés, digamos, hay un equilibrio en las señales, de manera que la célula no se activa y la no pasa. Pero si no tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, hay un desequilibrio. Entonces la célula se activa, se degranula y en los gránulos hay perforaciones y enzimas y elimina la célula por apoptosis, por ausencia de fruto. Digamos que esta célula sí tenía su complejo mayor, pero estaba muy estresada, tenía un montón de moléculas activadoras, moléculas de estrés, entonces hay un desbalance de nuevo. Hay un montón de moléculas que son detectadas por la NK, entonces la NK se activa, se granula, perforinas y enzimas, y la célula muere. ¿Cierto? Y el tercero era este, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. ¿Ok? Entonces, en los anticuerpos, que ya estaríamos en esta parte, ¿cierto? En esta parte cuando es una infección primaria, pero los anticuerpos podrían llegar acá, pues si es una infección secundaria, ¿cierto? Porque hay memoria inmunológica. Pero entonces, ¿qué va a hacer un anticuerpo? Lo que ustedes mencionaron, ¿cierto? La neutralización, y es cuando específicamente se unen al receptor del virus. Opsonización, cuando se unen a cualquier otra proteína del virus. Lisis celular mediado por complemento, ¿cierto? Y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces serían las formas. Por ejemplo, hay otra célula que hace citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que no sería importante en el contexto de una infección viral, pero por ejemplo si es una infección parasitaria. Imagínense una infección con una lombriz, pues eso es difícil de fagocitar, ¿cómo la vamos a fagocitar? ¿Sí? Pero ¿qué hacen los eosinófilos? Ellos también tienen receptores FC. Entonces, los anticuerpos se pueden unir a múltiples partes del parásito y luego los eosinófilos unirse a los anticuerpos y degranularse. Entonces, lo que hacen es una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, se degranulan y la liberación de esos gránulos pueden afectar al parásito o si es un parásito intestinal. Entonces, esas citoquinas también van a modular pues, el epitelio, los enterocitos. ¿Sí? Pero son otras células que pueden unirse a los fracción FC y degranularse. Bueno, entonces los C8. Los C8 dijimos que van a reconocer péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cierto? Entonces reconoce esos péptidos y cuando lo reconoce, pues se activa. Y se activa, ¿qué quiere decir? Que va a producir gracimas y perforinas. O sea, tal cual lo que hace una célula NK para matar, lo hace una célula CD8. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se activan las células T. Siempre detectando un péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad. Esos péptidos no son reconocidos por la célula NK ni son reconocidos por los anticuerpos, son reconocidos por las células T porque las células T tienen su TCR, o sea, receptor de la célula T. Y el receptor de la célula T es específico del péptido y del complejo mayor. Y es por eso que hay rechazo en trasplantes, porque este complejo, miren que el receptor también interactúa con el complejo. Entonces, si ese complejo no es propio, ¿por qué? Porque yo tengo el A27 y la compañera tiene el A34, pues son diferentes. Entonces, mis células T van a reconocer cualquier cosa que me presente una célula dendrítica. ¿Por qué? Porque todas estas dos partes de contacto siempre van a estar, pues siempre van a ser extrañas. ¿Okay? Entonces la célula T reconoce ese péptido y cuando lo reconoce es que se va a poder activar. Pero aquí recuerden que el HLA dijimos
vimos ahorita, que eran varios genes. Entonces aquí tenemos el A, B, C, E, esos serían los clásicos, pero hay otros que son no clásicos, como el E, F, G, pero eso es porque son clásicos, porque miren la cantidad de alelos y proteínas que hay en la población. Por eso es que se dice que son polimórficos. ¿Cierto? Que es que el HLA y el complejo mayor es muy polimórfico. Lo que dijimos, si nosotros analizáramos aquí cuáles HLA tenemos, probablemente cada uno tendría un número diferente, con un alelo diferente y no seríamos compatibles entre nosotros, porque hay como 2000 alelos en la población. Entonces la probabilidad de que sean todos diferentes acá es muy bien. ¿Sí? Pero miren que estos que se llaman no clásicos son menos polimórficos. Este por ejemplo solo hay 4, este solo hay 5, entonces son menos variables. Los que normalmente son usados o preferidos para hacer la C8 son el A y el B, que son los más polimórficos. Y por las células NK más el C y el E. Entonces, ¿qué hacen algunos virus, por ejemplo? Algunos virus pueden inhibir la expresión de las moléculas A y B, pero no C y E. Entonces, ¿eso qué hace? Que evita, evade la respuesta CD8 y de CD4, pero no, también evade la respuesta de las células NK. ¿Va a repetir eso otra vez? Entonces, recuerden, los CD8 siempre van a reconocer péptidos en el complejo mayor. ¿Cierto? Entonces, siempre que una célula esté presentando, digamos, está infectada y está replicándose el virus, pues va a presentar péptidos del virus. Eso lo hace, digamos, susceptible a que la CD8 la reconozcan y la maten. Pero eso, pues el virus va y estaría perdiendo, ¿cierto? El balance se estaría inclinando hacia el sistema inmune, porque las CD8 están reconociendo células infectadas y las van a matar. Si las matan, pues el virus no se replica. Entonces, ¿qué va a hacer un virus? Listo, vamos a inhibir la expresión del complejo mayor para equilibrar de nuevo las cargas y que la CD8 no elimine la célula. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Ya ustedes saben que si eliminan el complejo mayor, entonces la célula en el caso se va a activar. Entonces solamente van a evitar que se exprese el A y el B. Si la expresión del complejo A y B no está, entonces la CD8 no puede activarse. Pero cuando llega una NK a revisar, la NK cree, pues si encuentra el C y el E expresado en la membrana de la célula, entonces tampoco se activa. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, en plan A, listo. El tema de la expresión del complejo, entonces se inclina la balanza hacia favor del virus, porque está evitando la expresión del complejo. Las CD8 no están eliminando la célula infectada, pero pueden llegar a células NK y eliminarla. Entonces, para evitar eso, no baja la expresión de todos los complejos mayores, solamente baja algunos, como el A y el B. En cambio, el A y el B, pero el C y el E no los eliminan. De manera que la célula sigue expresando complejo mayor de histocompatibilidad E. Eso que hace que la célula NK cuando llegue, pues no la elimina porque sigue con la expresión del complejo E. Pero como ya no tiene el A y el B, el C8 ya le queda más difícil y no puede estar ejerciendo su función. Entonces ahí se inclina la balanza hacia el virus. ¿Ok? Y ahí necesitaríamos que hayan otros, digamos, mecanismos de protección del sistema inmune, como los anticuerpos ahorita, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes que puedan proteger, ¿cierto? O ya otras variantes pues, de células CD8 que puedan ser más efectivas. Pero siempre es un balance, ¿cierto? O sea, ¿qué mecanismos tiene el sistema inmune? ¿Qué mecanismos tiene el virus para él? ¿Okay? De manera similar, entonces tenemos varios de RDP, ¿cierto? Algunos más polimórficos que otros. Pero esto, recuerden, solamente están en las células profesionales, las células presentadoras del virus profesional, que van a activar a las células CD4, ¿cierto? Entonces el HLA es algo así. Si soy heterocigoto, estos son los que me heredó el papá y la mamá, el cromosoma que me heredó el papá, el cromosoma que me heredó la mamá, ¿cierto? Entonces digamos que este era el HLA1, A, B, C. Pero entonces yo tengo en mis células, tengo todas estas moléculas del complejo mayor, y eso que me implica que yo tenga más posibilidad de presentar más péptidos diferentes, ¿cierto? Entre yo más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tenga,
más cantidad de péptidos voy a poder presentar. Si soy homocigótico, pues tengo menos probabilidades de presentar, por ejemplo, péptidos, ¿cierto? Y recuerden que los péptidos, digamos, cuando hay una proteínas citosólicas, proteínas intracelulares, que como en el caso de los virus, pues los virus son patógenos celulares obligados, intracelulares obligados. Entonces esas proteínas son procesadas por el proteasoma que las parte en péptidos, en pedacitos. Y luego esos péptidos son cargados en el núcleo mayor de compatibilidad tipo 1 y ese es el que va a reconocer la célula CD8. En el caso de la célula CD4, normalmente esa es la vía por la cual la molécula entra por endocitosis. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una célula dendrítica fagocita un virus, entonces como estaba a nivel extracelular, fagocita el virus, en ese caso ya no se procesa en el proteasoma, sino en los lisosomas, ¿cierto? En el fagolisosoma. Y cuando la vía es fagolisosoma, se va a presentar en el complejo mayor discompatibilidad tipo 2, de manera que se va a presentar el péptido de esta linfocito BCD4. Pero entonces, ¿qué pasa? Una dendrítica, entonces, para presentarle a un CD8 se tendrá que infectar. O sea, digamos que nosotros, si nos volvemos, tenemos en la invasión, en la mucosa, se supone que las células centinelas son las células dendríticas. Van a reconocer que hay un virus, ¿cierto? Entonces, normalmente van a fagocitar ese virus. Y entonces, si lo fagocitan, van a ir por esta vía, van a estar presentándole los péptidos a los linfocitos CD4. Y entonces, ¿cómo hacen para activar los CD8? ¿Se tendrán que infectar? Ok. ¿Sí entienden la pregunta? ¿Cómo hace una dendrítica para activar un CD8? ¿Hay algún como plan B? Pues, para una dendrítica. O sea, porque dijimos que las células infectan depende del tropismo, ¿cierto? Entonces, si hay un virus que no tenga tropismo por células dendríticas, no, ese virus no infecta dendríticas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí no hay alteración de CD8. ¿O cómo hace para un péptido o una proteína que se fagocitó liberarse y poderse procesar en el proteasoma? ¿Han escuchado algún tipo de presentación, digamos, especial que favorezca que una dendrítica active los CD8? ¿Han escuchado algo de presentación cruzada? ¿No? ¿Les suena el término? Cruzado. Sí, las dendríticas, como son las células profesionales presentadoras, hacen presentación cruzada. Quiere decir que aunque fagociten, también se van y presentan en el tipo, pues en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Es un mecanismo, digamos, como ellas son presentadoras profesionales, es un mecanismo que normalmente ellas están diseñadas para hacerlo. Es decir, estas son las vías clásicas, las vías canónicas, pero la célula dendrítica puede cruzar las vías. Eso le permite a ella que, aunque ella no sea infectada, ella pueda presentarse a las dos células, ¿cierto? Porque siempre que haya una respuesta inmune, pues necesitamos las dos células activadas. Si solo tenemos una línea, va a estar en desventaja. Entonces, como dijimos que funcionan los CD8, también entonces pueden producir citoquinas que pueden favorecer, pues, inhibir la replicación, pero lo principal es que pueden producir esas perforinas, que es lo que ya mencionamos. Entonces tendríamos varios mecanismos. Primero, pues reconoce el péptido, produce las perforinas, eventualmente, como las perforinas están actuando como el complemento, eventualmente podrá haber lisis osmótica, pues, por exceso de perforinas.
que es lo clásico que las perforinas permitan la entrada de las granzimas y luego las granzimas eliminen esa célula. ¿Sí? Pero las células 13-8 también tienen receptores de muerte, como FAS y FAS ligando. Es decir, al reconocer el péptido en el complejo mayor, hay un acercamiento de la célula, y en ese acercamiento también interactúan otras moléculas, en este caso FAS ligando. Es decir, no necesita introducirle las granzimas, con tocarle ese receptor FAS también puede inducir la muerte a la célula blanca. ¿Ok? Es decir, hay que inducir la apoptosis, se lo induce metiéndole la fuerza a las granzimas o interactuando con sus receptores de muerte, los receptores de la célula, y también induce la acción de las caspasas para que entre en la apoptosis. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tendríamos este panorama, ¿cierto? Ya digamos, una célula infectada y un virus libre, ¿cierto? Dijimos que los virus son patógenos intracelulares obligados. Entonces, en su mayoría, pues estos virus van a estar a nivel intracelular, y dependiendo de los mecanismos que tengan algunos virus, el número de virus libre va a estar disminuido. Por ejemplo, hay virus que infectan célula-célula, es decir, no salen al medio a estar expuestos. Pero cuando salen a estar expuestos, ¿cuáles son los mecanismos importantes? Por ejemplo, los anticuerpos con la neutralización, los anticuerpos fijando complemento, los anticuerpos favoreciendo la ozonización y la fagocitosis. ¿Cierto? Todo esto va a eliminar estos virus, o las células fagocíticas pues los podrán fagocitar. Pero recuerden que el estado, digamos, más mayoritario es a nivel intracelular. Entonces, a nivel intracelular, pues ya la neutralización no va a actuar, y ¿qué necesitamos? Lisar esta célula, ¿cierto? ¿Cómo se puede lisar? Con citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por ejemplo. Pero depende del virus, siempre que tenga estas proteínas en la membrana. Si es un virus cuyo ciclo de replicación, o es un virus, digamos, desnudo, que no sale por gemación, pues ese mecanismo no va a estar funcionando. Pero entonces también puede funcionar las células NK, dependiendo de la expresión del complejo mayor, dependiendo de moléculas de estrés, ¿cierto? Y también entonces podrá funcionar estas células citotóxicas, ¿cierto? Estas células citotóxicas, reconocer también los péptidos en el complejo mayor y eliminar estas células. Pero entonces miren que son varios mecanismos, depende del tipo de virus, depende de los mecanismos de evasión. Entonces finalmente algunos van a ser más importantes o menos importantes, o se van a ver evadidos o no, dependiendo de las condiciones específicas. Pero finalmente, digamos que en esa respuesta participan pues un sinnúmero de células, ¿cierto? Tratando de hacer ese control. Entonces, finalmente pues vamos a tener una destrucción del tejido. Recuerden, dijimos que mayoritariamente esa destrucción del tejido va a ser debido a ese sistema inmune, ¿cierto? A esas células NK, a los linfocitos TCD8, a todos esos mecanismos de lisis. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de los virus van a estar a nivel intracelular, entonces hay que eliminar esa célula infectada. El problema de nuevo es ese balance, ¿cierto? Si hay una, digamos, activación masiva del sistema inmune y eliminan todas las células, digamos, del órgano, pues hay un colapso, ¿cierto? Entonces, digamos, una falla hepática fulminante y muerte. ¿Sí? Si por el contrario no es que eliminan 2 o 3 células, entonces hay persistencia y hay un colapso del hígado, pero ya por el exceso de replicación, ¿cierto? Cirrosis. Entonces, para que pueda ser controlado, debe haber una sintomatología, una eliminación rápida de las células que están infectadas, de todas, pero que no sea la mayoría del órgano, ¿cierto? De manera que hayan unos síntomas iniciales, se eliminen las células que están infectadas y el virus no se pueda seguir replicando, y luego ya se regenera el tejido. Pero entonces todo va a ser dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de todas las condiciones que estamos mencionando. Y como dijimos, ya puede salir el virus. Aquí es importante tener en cuenta que van a haber otros mecanismos, digamos, de evasión, ya lo mencionamos, esa variación antigénica, eliminar, digamos, disminuir la capacidad de las células T, ¿cierto? En sus funciones, ya hablamos de la regulación del complejo mayor de histocompatibilidad, esta resistencia a las citoquinas, como lo que decíamos del interferón, por ejemplo,
producen receptores señuelos para las diferentes citoquinas, entonces las citoquinas no funcionan, sino que son capturadas por los mismos virus. O ya, digamos, en su ciclo de replicación, un virus por ejemplo que pueda generar latencia, persistencia. Aquí lo que les iba a mencionar, es por ejemplo que también hay mecanismos ya de daño como inmunopatología adicional al análisis que se sale, digamos, de control. Por ejemplo, en el dengue hay varios serotipos de dengue, ¿cierto? El problema es que una infección por uno de los serotipos, si yo tengo una reinfección por el mismo serotipo, pues esos anticuerpos me están protegiendo, están neutralizando. Pero si la segunda infección es por otro serotipo, entonces ya esos anticuerpos no neutralizan. Pero si por ese mecanismo que vimos de ozonización, lo que favorece, como digamos, el dengue entonces es reconocido por esos anticuerpos. Pero los fagocitos tienen los receptores FC, que son los que pueden permitir la fagocitosis. Pero resulta que este virus sí infecta a los monocitos. Entonces lo que eso ayuda es al dengue a entrar a los monocitos y poderse replicar en ellos. Entonces el monocito pareciera que lo va a fagocitar y lo va a eliminar, pero no, al revés. Es como un efecto caballo de Troya. Así el virus se encuentra rápidamente en los monocitos y el virus entonces al entrar al monocito empieza a replicarse masivamente y la carga viral aumenta demasiado. Estos anticuerpos frente al serotipo normal lo estarían neutralizando, pero en este caso se unen en otro lado, la eficiencia ya no, como hay variación entre los serotipos, no lo neutraliza, sino que solamente va a favorecer esa entrada por este receptor FC. Entonces hay mecanismos de inmunopatología, ¿cierto? Hay otros que es lo clásico de la tormenta de citoquinas, por ejemplo, ¿sí? Y es en una imposibilidad de controlar en el tiempo adecuado el virus, entonces ya son demasiada cantidad de billones al mismo tiempo, lo cual está estimulando el sistema inmune, lo cual van a producir millones y millones de citoquinas, ¿cierto? Entonces esa tormenta de citoquinas se da por una incapacidad o una imposibilidad de controlarlo a tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, de nuevo tocando el interferón, en COVID grave, el interferón es clave, pero cuando los pacientes tienen problemas con el interferón, entonces el interferón no está disminuyendo la replicación del virus, entonces el virus se replica de manera exacerbada. Y entre más virus haya, más estímulo antigénico hay y más citoquinas hay. Entonces, cuando ya son demasiadas citoquinas, pues las citoquinas no se quedan ahí quietas solo tratando de controlar un poco infeccioso, sino que viajan a nivel sistémico. Entonces, si hay un exceso de citoquinas a nivel sistémico, pues ya hay un colapso de los demás órganos. Entonces, en varias infecciones virales ocurren digamos, esa inmunopatología, pero también en cierta parte es medida o por, de nuevo, variaciones en el genoma, en este caso los pacientes graves con COVID, por ejemplo, que tienen una autoinmunidad y tienen problemas en el interferón, pues ahí fue un factor genético. O por factores de evasión, ¿cierto? Del virus que tiene un mecanismo de evasión muy efectivo contra el interferón o contra diferentes moléculas del sistema inmune que no lo puede controlar a tiempo, entonces se le sale, digamos, de las manos. ¿Sí? Y este sería como el efecto que hay con esa variación de los virus. Normalmente en varios virus, sobre todo los virus RNA, que dijimos cuyas polimerasas tienen mayor tasa de error, las poblaciones de los virus no es una población homogénea, todos igualitos, sino que como hay mutaciones, entonces hay variaciones. Por ejemplo, acá tenemos una población que algunos tienen este receptor tipo triángulo, otros cuadritos, otros bolitas. Como la mayoría de la población es este triangulito, pues es la que más va a estimular el sistema inmune, y entonces el sistema inmune va a producir células T y B que producen anticuerpos específicos de esas moléculas. Pero ¿qué pasa? Dejó por fuera estas dos, entonces esas dos son las que van a empezar a replicarse. Entonces en la siguiente ronda ya son las moraditas las más efectivas replicándose. Estas ya no se pueden replicar, están neutralizadas por el sistema inmune. Pero estas moraditas sí se van a poder replicar. Entonces de nuevo, listo, el sistema inmune ya encuentra, bueno, son estas, produce de nuevo una ronda de anticuerpos y células T, pero entonces
esos 60 años el hígado no resiste, era un hígado cirrótico de proceso de error, se mueve, se regenera, se mueve, se regenera, hasta que llega a un punto en que puede desarrollar cáncer, ¿cierto? O sea, en ese daño constante del sistema de regeneración, pues pueden haber procesos de transformación, ¿sí? Y así con otros virus, pues, persistentes, por ejemplo, el VIH. Pasaría esto constantemente, pero con las células CD4. Entonces las células CD4 van disminuyendo, una imposibilidad del sistema en controlar toda la sucesión del virus hasta que hay un colapso, ¿cierto? Se disminuyen a un nivel muy bajo las células CD4 y si disminuyen las células CD4, pues no van a poder establecer o apoyar las respuestas inmunológicas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y finalmente quería hacerles una pregunta con respecto a esto del HLA. Miren que hay varios alelos, o sea, se reportan varios alelos y algunos de esos se han asociado con resistencia o con susceptibilidad a las infecciones. La pregunta es poca, ¿por qué? Digamos, no, el alelo A01 se asocia con resistencia o con susceptibilidad. ¿Cómo se explicaría que una molécula pueda desarrollar, digamos, una mejor respuesta o peor respuesta frente a un virus, por ejemplo? ¿Qué opinan? Es decir, es algo así como que, mira que son tantos HLA, hay una frase que dice, dime qué HLA tienes y te diré de qué te vas a enfermar. Pero la pregunta es ¿por qué? A ver, si yo tengo una infección viral, ¿cuántas proteínas podrá tener un virus en promedio? Pensemos en algún virus que recuerden, que hayan visto el ciclo de replicación. ¿Cuál será el número de proteínas o el tamaño del genoma de un virus? También un genoma, número de proteínas de algún virus que recuerdan, por ejemplo COVID o no sé qué clases han tenido de qué virus. O por ejemplo de hepatitis C, del caso, del taller. ¿Alguno? Profesor, yo recuerdo que no son tantas, como 200. ¿200 en qué virus? ¿En general? Ah, no, en general. A ver, si ustedes, si pensamos en COVID, ¿cuáles eran esas proteínas de COVID? Por ejemplo, los anticuerpos, ¿frente a qué proteínas están dirigidas? ¿No? Spike, no recuerdan, todo el mundo habla de Spike, sí, Spike, los anticuerpos contra eso. Entonces normalmente los virus que tienen una proteína de envoltura, entonces en ese caso es la proteína de la envoltura. ¿Tienen qué otra proteína necesitan? La de la cápside. Entonces necesitan la proteína de la cápside, 2. ¿Qué otra proteína es que hay en un virus? La polimerasa, ¿cierto? Necesita replicarse. Entonces los virus pueden tener pocas proteínas, por ahí 3, 4, 10 proteínas, ¿cierto? Un virus que tenga 200 proteínas es un virus más grande, por ejemplo. Mpox tiene 200 proteínas, pero ese genoma es mucho más grande. Los virus normalmente son chiquiticos, apenas tienen entre 10 y 30 kilobases, que van a producir más o menos 10 proteínas, ¿cierto? Esas 10 proteínas, ¿cuántos péptidos podrán producir? Los péptidos son de... ¿Cuál es el tamaño de un péptido en el complejo mayor? ¿Saben? De 10 a 30. De 10 a 30 aminoácidos, de 7 a 30 a 25 aminoácidos. Entonces, 10 proteínas, ¿cuántos péptidos diferentes podrán producir? Sin número. Más o menos, muchos, 2 o 3, cientos. Si es una proteína, digamos, de 100 aminoácidos, 200 aminoácidos, ¿cuántos péptidos diferentes podrá producir?
sea, literal es coger una proteína de 100 aminoácidos y partirla en pedacitos de 10. ¿Cierto? Y así con cada una de las proteínas. Entonces estamos hablando, digamos, de unos cientos o decenas de péptidos diferentes en un virus. ¿Sí? Ok, ahora, si tenemos estos HLA, como estamos diciendo aquí, miren, por ejemplo, aquí este está presentando un péptido. ¿Cuántos péptidos diferentes podrá presentar este HLA? Es decir, en un virus podemos estar presentes en un momento de una infección que hagan 100 péptidos diferentes, digamos, 100 péptidos diferentes. ¿Cuántos péptidos diferentes podrá presentar este? 100 péptidos diferentes, ¿cuántos? Cada HLA, ¿cuántos péptidos podrá presentar? O sea, uno es específico de un péptido, varios. ¿Qué piensan? ¿Uno, varios o muchos? Pongamos el punto, supongamos que sea uno solo, ¿cierto? Y ustedes tienen un HLA que presenta el péptido de VIH, ¿sí o qué? Y entonces cuando ustedes están enfermos de sarampión, ¿qué? Entonces sería poco probable que solo presenten un péptido, ¿sí o no? Porque ustedes es el mismo HLA, los tienen que proteger para todo. Si usted no te haces el de VIH, entonces ya tiene 6. No, pues tiene 6 opciones. Entonces no. Normalmente deben ser varios. Cada HLA puede presentar varios péptidos. ¿Ok? Pero entonces, ¿será que puede presentar todos los 100 o 200 péptidos? Usted tiene 6. ¿Será que usted es capaz de presentar todos los 200 o 100 péptidos de un virus? Presentará algunos, digamos, presenta 50. ¿Cierto? Y la otra compañera presenta otros 50. Pero ¿será que son los mismos 50 que presenta ella? No. ¿Cierto? Entonces miren que ahí hay un rango. Usted puede presentar un número importante de péptidos, no los mismos de todas las personas. Ahora, si volvemos a la pregunta, ¿por qué podemos decir que este moradito se asocia con resistencia y este verde con susceptibilidad? ¿Qué características tendrán los péptidos que hacen que la respuesta inmune de uno sea más eficiente que la del otro? Sí, es algo así como que si ustedes tienen una infección viral, hacemos el análisis del HLA, tienen el HLA-A24, eso se asocia con susceptibilidad, o sea, puede ser una infección muy grave. Y al otro le dicen, no, tranquilo, a veces para acá, eso tiene el A37, no, está protegido. ¿Por qué? Claro, es la segunda. ¿Por qué? Porque, por eso les dije que tú puedes presentar 50 péptidos, pero diferentes a la compañera, porque usted tiene unas HLAs diferentes, o sea que la afinidad por ciertos péptidos va a ser diferente en tu caso que en el de la compañera. Entonces, por eso mismo lo que usted está diciendo, lo que está preguntando, porque al tener una HLA, ese HLA va a tener una sensibilidad, puede que sea más, mejor para este virus que para el otro, pues para los péptidos de este virus que para el otro. Sí, pero digamos tú puedes estar presentando con tu HLA 50 péptidos, digamos VIH, pero la compañera también puede presentar 50 péptidos de VIH, diferentes, pero las dos van a presentar 50 de los 100 péptidos del virus. La pregunta es, ¿por qué tú te proteges y ella no? De pronto los que ella expresa son menos inmunogénicos. Ok, pero entonces, ¿qué significa que sea menos inmunogénico? ¿Cuál sería la característica entonces del péptido? ¿O por qué menos inmunogénico? El tamaño del péptido. No, el tamaño siempre es igual, siempre es de 10
de 7 a 25, 30 aminoácidos. Entonces sería la capacidad de iniciar una respuesta inmune más. ¿Y por qué? Porque un péptido tendría una capacidad diferente. ¿De dónde vienen los péptidos? Ok, y que habrá algo ahí importante. Todos los péptidos serán iguales, la proteína será igual, habrá alguna proteína más importante, o una parte de la proteína que sea más importante que otra. Ok. Hipótesis usada. ¿Qué características tendrá un péptido de una persona que tenga una HLA asociada con resistencia? Porque estamos diciendo que definitivamente es el péptido, ¿cierto? Los péptidos vienen de proteínas. No sé, ¿qué características tendrá alguno que se asocie con mejor respuesta? ¿Por qué se asocia con mejor respuesta? De pronto, una respuesta puede ser que hay péptidos que son similares a los del humano. O sea, que pues que digan, este es del tal virus. Sino que se pueda como... Sí, eso es una posible razón, claro, porque si hay mimetismo molecular, entonces va a haber un proceso autoinmune, y eso pasa en muchas infecciones virales. El péptido que es presentado por su HLA es muy parecido a una proteína propia, entonces por eso los virus son como desencadenantes de enfermedades autoinmunes. Entonces está bien, normal, le ha tenido una infección viral y luego empezaste a sufrir una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el virus estimuló el sistema inmune y entrenó, hizo presentación antigénica a células autorreactivas. Entonces ya la célula, usted ya se liberó de su virus, pero entonces tiene un montón de células específicas para ese péptido y resulta que ese péptido era de la rodilla, entonces lo tenía artritis. Eso sí, pero ¿cómo harían los protectores? ¿Qué característica de dónde podrá venir un virus, un péptido que se asocie con protección, con mejor respuesta? ¿Por qué? Tengamos en cuenta la variación que tienen los virus, ¿cierto? Normalmente hay mutaciones, ¿cierto? Y por eso hay evasión del sistema inmune. La pregunta es, ¿todas las zonas del virus y todas las proteínas tienen la misma tasa de mutación? O sea, todas varían al azar, todas. No hay las más conservadas. ¿Por qué? Porque realizan funciones importantes, de pronto las polimerasas, las cambian, dejan de servirle al virus. De pronto esas que son más conservadas les dan una mejor respuesta. Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Si tenemos, digamos que este péptido provenga de una zona conservada de la polimerasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones le queda al virus? En ese momento el virus está replicando, tiene que tener su polimerasa y su péptido conservado. Entonces se está presentando, están haciendo presentación antigénica y las células T están reconociendo las células infectadas, ¿cierto? O sea que ahí está ganando el sistema inmune. El sistema inmune está detectando las células infectadas y las está eliminando. Eso va a generar una presión de selección, que era lo que veíamos acá. Está generando una presión de selección. El virus está detectando estas y las está eliminando. Pero ¿qué pasa si el virus entonces se van a... Esto sí será que puede pasar cuando es un péptido conservado. No podría pasar. ¿Por qué? Porque si esta variante tiene una mutación en ese péptido que es conservado, es el sitio activo de la polimerasa, sí será que se va a poder replicar. Esas moraditas no se van a poder replicar. Entonces el virus está como entre la espada y la pared. Si no cambia, porque es un péptido muy importante, no lo puede cambiar, entonces el sistema inmune lo controla. Si cambia, él no es capaz de replicarse. Entonces por eso hay HLAs que presentan con alta afinidad péptidos conservados, ¿cierto? Péptidos que provienen de zonas conservadas de las proteínas, que si el virus las cambia, ese virus ya no es capaz de replicarse, y si no las cambia, pues el sistema inmune lo elimina, ¿cierto? Al revés, HLAs que tienen baja afinidad por esos péptidos y que puedan tener mejor afinidad por péptidos en zonas muy importantes. Entonces, al decir, esa es una zona importante, la cambio. Entonces, el sistema inmune no es capaz nunca de controlarlo. Y el virus, por presión de selección, es decir, todas las mutaciones son al azar.
El problema es la selección. Si hay un cambio de una proteína que no es relevante para la replicación del virus, el virus se sigue replicando bien, pero ya evadió el sistema inmune. En cambio, si es una variante que afecta una zona conservada, ese virus ya no se va a poder replicar bien. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de por qué hay variantes asociadas a resistencia o a susceptibilidad en las diferentes infecciones virales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo creo que abordamos todos los puntos. Siempre recuerden este ciclo y tratan de hacerse esas preguntas de cuadro, pues como para que estudien y que siempre tengan eso, es decir, siempre que están estudiando una infección, deben hacerse esas preguntas porque de eso depende el desenlace, los periodos de incubación, la sintomatología, el diseño, por ejemplo, de terapias, ¿cierto? Si vamos a diseñar una terapia tendríamos que conocer todo ese ciclo, cómo es el ciclo de replicación, cuáles son los mecanismos de evasión, las proteínas conservadas, las partes conservadas de las proteínas de ese virus, y con eso podríamos, digamos, estudiar y hacer las diferentes predicciones del desenlace, digamos, de una infección y una enfermedad viral. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gracias. Bueno, en la próxima tenemos una sesión en el otro sobre infecciones digamos en el binomio madre-hijo. Listo, les voy a mandar un caso clínico importante, ustedes lo revisan y así podemos discutir sobre ese caso. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Lo podemos hacer en los grupos de las mesas del laboratorio, ya ustedes empezaron el laboratorio. No. No hemos tenido ni el primero. Pero ya todavía no saben cuáles son los compañeros, nada. No. Porque no sabemos ni cuántos son en las mesas. De así, pues así. No, entonces se hacen en equipo pues, para que hagamos el taller en equipo. Es decir, ¿De cuántos? podemos hacer de 5, 6. Ah, yo la subí, se la paso ahora. Yo, Patricia, que sí. A mí también, pues, que se la primera. Me mandan